Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Cuando una empresa publica una búsqueda laboral, está hablando de lo que necesita, pero también de lo que ofrece. ¿Cómo responden las personas a esa oferta? El BID realizó el primer estudio a gran escala en idioma español para comprender cómo el lenguaje afecta en la decisión de aplicar un empleo en sectores altamente masculinizados, como la construcción, la ingeniería y la programación. El resultado fue categórico. Los anuncios que utilizaban ambos géneros fueron preferidos no solo por parte de las mujeres, sino de los hombres. En el caso de las mujeres, esta práctica aumentó su respuesta en un 43% y un 10% entre los hombres. Cuando además se menciona explícitamente que se ofrece un entorno de trabajo igualitario y diverso, estos valores fueron aún más altos. ¿Qué quiere decir? Que estos avisos de búsqueda laboral demostraron tener muchas más posibilidades de recibir aplicaciones, lo que se traduce en más chances de encontrar la persona perfecta para el puesto. En una región donde la igualdad de género en el trabajo aún es un desafío, la redacción cuidadosa de los avisos de empleo es una herramienta sencilla y costo efectiva que pueden implementar las empresas que estén comprometidas con ser un espacio laboral más igualitario e inclusivo. Y esa es una buena noticia. Es hora de cambiar cómo buscamos nuestros equipos para cambiar cómo somos. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. Dirección, carrera 13, signo de número 3491. Pero no todos los contenidos digitales son accesibles. A veces no podemos consultar información en línea, consultar información bancaria, agendar citas o adquirir otro tipo de servicios en la web. Las imágenes no cuentan con texto alternativo comprensible. Imagen. El texto es demasiado pequeño o tiene colores difíciles de distinguir. Por eso es importante que todos los contenidos digitales sean publicados con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de forma autónoma e independiente sin importar si tienen o no una discapacidad. Computador portátil con la biblioteca virtual para ciegos abierta. La accesibilidad nos permite a todos aprender, trabajar, comprar productos en línea, conocer la información de servicios, nuestras facturas digitales y disfrutar del mundo digital. Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INCI y sus redes sociales www.inci.gov.co. ¿Ficción o realidad? Los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on-off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, pongo hojas, le cierro la puerta, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡Súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas
con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hola, muy buenas noches, con todos aquí desde discapacidad.tv, nuestro programa B1 más B2 más B3. Bueno, ya sabéis que estamos en el mundo entero en una gran crisis, una crisis de todo tipo. Aquí en nuestro país, España, nuestro primer ministro, el señor Zapatero, ha tomado una serie de medidas de recorte de pensiones, bajada de los sueldos de los funcionarios. Hoy mismo, martes, día 8 de junio, es huelga en el mundo del funcionariado, una huelga de todas estas personas que trabajan como funcionarios, y parece ser que estamos siguiendo medidas recomendadas por dos entes bastante sospechosos, el Fondo Monetario Internacional y también medidas que proponen el Banco Mundial. Estos entes internacionales, que no son nada democráticos, están llevados por poquísimos países, los más potentes evidentemente, y que las medidas que toman siempre las conocemos, ya lo sabéis, es rebajar los servicios sociales. Yo siempre que digo, por ejemplo, recomendaciones a países hispanoamericanos que tienen una deuda externa importante, inmediatamente, reducción de servicios, baja de la sanidad, menos enseñanza, todo lo que son servicios sociales, y eso evidentemente es muy fácil, porque bajar gastos por ese medio, la verdad es bastante sencillo. Habría que intentar dar ideas mejores a nivel de recoger más fondos, por ejemplo, ¿no? Entre otros, que paguen la crisis los que la crearon, porque evidentemente un funcionario no creó la crisis, y toda la clase trabajadora, que se sepa, no es que haya creado la crisis, con lo cual las grandes multinacionales, los grupos financieros, estos señores que van haciendo estas inversiones de punta a punta del mundo con unos beneficios brutales de una especulación alucinante, pues que lo paguen. Ahora eso sí, ¿veis? Estos están muy protegidos y, bueno, no sé, ahora mismo, ¿qué hacemos con paraísos fiscales? ¿Por qué pensamos que hay tanto dinero negro, ¿no? Cuando los paraísos fiscales están incluso en nuestros propios países. Ahora mismo en España tenemos aquí abajo Gibraltar, que no sé por qué tiene que haber un paraíso fiscal cuando Inglaterra pertenece a la Unión Europea, España también, y Gibraltar, ahí pues miles de empresas, todo en negro y cantidad chapuzadas unas detrás de otras. Ya digo, lo fácil es quitar servicios. La gente que tiene menos recursos, los parados, los pensionistas y todo eso es muy fácil quitarles, y esperamos que tengan mejores ideas y que la cosa varíe, aunque la verdad es que este mundo tal como está montando. Ayer mismo escuchaba un mensaje que me envió a través de mail una compañía mía, que era un discurso de Eduardo Galeano. Sabéis que Eduardo Galeano acaba de escribir un libro hace una temporada, que era Las venas abiertas de Hispanoamérica, en que explicaba la situación de este continente, que había estado durante toda la historia sableado por potencias extranjeras. Y hablaba de la ONU, de que solo 5 países deciden sobre nuestra paz, y resulta que son los 5 mayores fabricantes del mundo,
Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra. Estos 5 son los que deciden, porque donde estamos los 200 y pico países, que es la Asamblea General, es un organismo consultivo, no es decisorio. Quien decide es los que tienen veto. Lo mismo que hablábamos del Fondo Monetario Internacional, también comentaba el tema que 4 o 5 países, que son los más potentes también, pues deciden lo que hacen todos los demás y trabajan con el mercado mundial comercial y trabajan con todas estas cosas. Y bueno, este es el mundo que tenemos. Muchos no estamos nada de acuerdo, queremos cambiarlo poquito a poquito. La verdad es que nos va a costar mucho porque los grandes capitales no los tenemos precisamente a nuestro favor. Vamos a ir como cada programa. Sabéis que este programa vienen cada semana unos invitados. Hoy vendrán 2 personas que van a presentarnos una iniciativa que ha estado ya presente en otras ciudades del mundo, pero que hace muy poco tiempo está aquí con nosotros en Barcelona. Es un restaurante que es en la oscuridad. Tenemos hoy mismo con nosotros a su directora, que es la Maite Suto. Buenas noches, Maite. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y luego dentro de un rato esperamos que venga uno de los guías, que parece que será un compañero que se llamará Héctor Grau, que es una persona que padece discapacidad visual. Restaurante clarísimo, Dans le Noir. Esto está clarísimo lo que es, ya. No más sabes el título, sabes a lo que refieres, sabes un poco de francés, ¿no, Maite? Un poquito francés, significa oscuras. A oscuras. Esto habéis querido poner el nombre directamente, prácticamente, para que la gente sepa lo que es. Bueno, ya estamos en varios sitios, en varias ciudades y quedamos con el mismo nombre. Dans le Noir es un grupo de personas. Y estamos ya por París desde el 2007 en Londres y Moscú y acabamos de llegar aquí en Barcelona y estamos en camino para Nueva York. ¿De qué partió la idea? ¿Por qué fue esta idea de montar un tipo de restaurante en que pues mira, en 1999 la Asociación Francesa de Invidentes, Paul Guinot, hacían cenas de vez en cuando y el presidente del grupo, que se llama Edouard Dubreuil, decidió de hacer cenas más a menudo, por decir cada noche, y empezó en París en 2004. Y fue continuando hasta que se decidió montar una red de restaurantes con esta filosofía. Ahí es. O sea, que no es una franquicia, pero es un grupo y un grupo de personas con la misma manera de pensar y de desarrollar el concepto. ¿Qué pretendéis con este tipo de restaurantes? ¿Tiene una intencionalidad? Pues más que nada dar prueba que podemos trabajar con gente con discapacidad. El tema importante va a ser la integración laboral de colectivos discapacitados. Correcto, lo podemos integrar en el mundo laboral y sabemos también que no somos los primeros que integramos esta gente, pero damos prueba que podemos también salir de, darle otro trabajo a, por ejemplo, esta gente que tiene discapacidad visual, pues pueden hacer cosas muy fuertes. Aquí es un ejemplo, porque guías o camareros invidentes conocemos pocos. Una profesión que no era precisamente una muy adecuada hasta hace poco, hasta que surgisteis vosotros, no era una profesión, una alternativa laboral para todos nosotros. Pues damos la prueba que son capaces, porque más que nada yo sé que hay empresas que emplean gente con discapacidad. No somos los primeros, pero ahí vamos más allá, que le damos un trabajo un poquito especial, con una formación especial. Y a las personas que acuden a estos restaurantes, ¿qué buscáis que encuentren en estos restaurantes? Porque explícanos un poco la experiencia a nivel oral, la gente a conoceros directamente. Y lo bonito es que es más que un restaurante, es una experiencia, y la experiencia está al revés. ¿Por qué? Porque al final, a oscuras, los invidentes no son los que pensamos que son, sino nosotros. Y necesitamos realmente la ayuda del guía, que al final, pues, el guía es nuestros ojos. Claro, es que los ciegos tienen experiencia en estar en estados oscuras. Correcto. Y las otras no están acostumbradas precisamente ya a oscuras. Ahí es. Para nosotros se trata de hacer una experiencia. La gente que viene a cenar viene un poquito equivocada, Vienes más bien para cenar, claro, pero para darte cuenta que comes y que bebes con los ojos, que todo o que muchas cosas nos entra por la vista.
Y después de la experiencia de estar, ¿cuánto dura aproximadamente la cena? ¿Cuánto rato aproximadamente hay de media de estar cenando en la oscuridad total? Pues la cena dura como en un restaurante normal, entre comillas, hora y media, 2 horas. Y la gente se ve que se lo pasa bien porque ya no tiene reloj, o sea que no sabe cuánto tiempo pasa. Sin embargo, al salir, cuando le preguntas cuánto tiempo piensas haber pasado en el comedor oscuro, pues la gente te dice, uy, muy poco tiempo, ha sido muy rápido, media hora, 3/4 de hora, y al final han pasado hora y media, 2 horas, sin darse cuenta, claro. ¿Y qué os comentan los comensales al salir de esta experiencia? ¿Qué comentan? ¿Han estado angustiados? ¿Les ha producido algún sentimiento interior? ¿Qué expresan cuando salen? Pues ya cuando entran un poco tensos. Casi toda la gente, es normal, porque la oscuridad para nosotros no es un elemento donde estamos acostumbrados de estar. Sin embargo, salen súper felices de haber hecho una experiencia, porque impacta porque, bueno, como voy a decir de nuevo, la experiencia se hace al revés, que necesitamos el apoyo y la ayuda del guía, pues se hace preguntas, y buenas preguntas, se da cuenta que hay otra gente también que puede vivir. Y lo bonito también, se dan cuenta que los guías son útiles. ¿La comida tiene algo de especial o es comida? ¿Qué tipo de comida se ofrece en el restaurante? Pues es una comida sencilla, una comida mediterránea, o sea que no estamos aquí para despistar a la gente, sino para que saboren cosas sencillas, pero al no saber, al no ver lo que cenan, pues se hacen preguntas. O sea que zanahorias y pollo que comes cada día, pues a oscuras la gente dice, este sabor lo conozco, pero si no le dices, pues no saben. Abuso un poco, porque claro, así no es. Pero sí que la comida va pensada para la oscuridad. O sea que pensamos en los sabores, en las formas, las texturas, las temperaturas. Todo tiene su importancia. Y la bebida es una pasada. El tema del vino es una pasada. Son 90% de personas, o sea, 9 personas sobre 10 que se equivocan entre el vino blanco, el tinto y el rosado. Eso ocurre aquí en Barcelona, pero también en París, en Londres, donde ya estamos. ¿Y la gente os comenta algo que notan algún cambio en los demás sentidos o que durante esta experiencia les ha dado más importancia a otros sentidos que parece que no tenían descubiertos? Totalmente, claro. Desarrollan todos los otros sentidos, menos la vista. O sea que huelen, saborean, oyen y bueno. Porque lo que dices es que el vino habitualmente, bueno, el vino precisamente es donde la gente posiblemente le dé más importancia al sabor y al gusto, pero en otros tipos de alimentos muchas veces la gente pasa y aquí debe estar muy concentrada. Ahí es, eso es el tema, de darnos cuenta, otra vez insisto, en el sentido que comemos, que todo nos entra por la vista. Y eso se llama, tú ya lo sabes, la memoria olfactiva. Y cuando lo has perdido, pues ya luego hay que pensar de otra manera, con los otros sentidos que olvidamos. ¿Pensáis hacer algún tipo de añadido a nivel de que la gente descubra otro tipo de olor o de sentidos, o se ciña únicamente al tema de la cena y la comida? Bueno, por ahora hace poco tiempo que estamos, pero sí que pensamos en desarrollar. Por ejemplo, tenemos un pasillo que zigzaguea un poquito y queremos poner cosas por las paredes para tocar, materiales distintos. Luego también el ruido o el sonido, o con música o con ruido de bosque, de aire, de olas, y también con olores. Todo esto va pensado, pero poco a poco acabamos de llegar. Eso puede ser muy bueno. Y a nivel de los camareros, ¿cómo reaccionaron cuando dijisteis que hicisteis una demanda laboral, supongo? Sí. ¿Y cómo reaccionaron estos compañeros? Pues mira, muy bien, porque son todos cracks, son todos muy, muy fuertes, muy valientes, hacen un trabajo difícil y quiero que la gente se dé cuenta y que valoren lo que están haciendo. O sea que sí, por cierto, contacté la ONCE para que nos apoye, nos ayude en buscar estos guías y pues sí, le extrañó un poquito a mis guías del trabajo que le hacíamos oferta. Y al final, pues mira, son 4 días de formación, muy fuerte, muy bonita experiencia con ellos a oscuras. Y luego algunos días de prácticas y ya
Me gusta decir que, porque van con carros por el comedor, y me gusta decir que ahora hay que quitarle el motor al carro porque van muy rápido, van muy bien, muy, muy bien. Como camareros, diría, que ven. O sea que también, insisto, cuando sale el cliente, insisto en el tema que le digo, mira, el trabajo que están haciendo aquí a oscuras, lo podrían hacer fuera, en el sentido en un comedor con luz, porque la experiencia la vivimos nosotros. Bueno, ellos están a oscuras todos los días. O sea que podrían hacer en el sentido que los formas tú para lo que están haciendo, con algunas normas, algunas reglas de seguridad, y podrían hacer este trabajo también en un restaurante normal con luz. ¿Habéis notado una diferencia por países o por ciudades, o la reacción siempre es la misma y otra situación cultural o algo? No, no, no. La reacción es la misma. La gente le gusta mucho la experiencia, tiene un poco de miedo cuando llega porque otra vez es que no saben lo que le espera, no sabe cómo puede ser la oscuridad, y a mí me gusta decir que es una experiencia que hay que vivirla, porque yo te puedo comentar, yo puedo hablar a la gente, decir cómo yo la viví, pero es mi experiencia, o sea, cada uno la vive. La gente debe sentirse va a ser desinhibida porque nadie te ve, ¿no? No, nadie, claro. O sea que aunque comas con las manos y Ahí tal... es, claro. Hay cubiertos, porque son preguntas que me hacen a menudo. Hay cubiertos, y bueno, yo creo que tú no comes con las manos, ¿no? O sea que ahí nos damos cuenta de la dificultad que se puede encontrar en la oscuridad. O sea que ahí pues la gente intenta con los cubiertos y, por cierto, acaban con las manos. También es una experiencia, porque es bonito de tocar la comida con las manos también, y es prohibido. ¿Hacia qué tipo de público está viendo mayormente? ¿Gente mayor, joven? ¿También habéis pensado en los niños alguna vez? ¿Cómo no? Desde los 7 años, porque antes tienen miedo de la oscuridad, pero a partir de los 7 años ya vienen, y luego hasta los, no sé, 70 y más. Porque la experiencia cada uno de nosotros puede vivirla. Los pequeños pues es un encanto, porque ellos hacen preguntas a mis guías y no se dan cuenta, o sea que son espontáneos, ¿sabes? Y hay preguntas muy bonitas y se encuentran muy cerca de mis camareros y de mis guías, o sea que es muy muy bonito. Y luego pues la mayoría es entre 20 y 50 años, pero hay de todo público, todo el mundo puede venir. Me comentabais el otro día que estáis intentando también organizar presentaciones de producto, también dirigido a empresas también. Correcto, o sea que a oscuras se puede desarrollar un producto que no está comercializado, y así ya no hay prejuicio, ya no hay todo, a ver, se toca o se huele o se manipula, pero todo se hace a oscuras y es muy bonito. Y también conferencias, hacemos traducciones, un montón de cosas. Queremos hacer teatro, música, cuentos, todo eso lo vamos a desarrollar poco a poco. Porque podemos presentar un perfume, podría ser muy guapo, ¿no? Sí, sí, ya en de París. Una marca importante que presente a nivel mundial su nuevo producto en un restaurante Don Lenoir, todo oscuro, la gente lo importante y es el olor del perfume. Sí, 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 hacemos un montón de eventos en el restaurante y también fuera del restaurante. Mira, esta semana estuvimos en el Salón Avante, el Salón de la Discapacidad, y ahí armamos un comedor totalmente oscuro con la sociedad que también está con nosotros, que se llama Ethic Event. Es una empresa que hace todos los eventos de Don Lenoir fuera de los restaurantes. O sea que entonces en un salón armamos un comedor pequeño con paredes amovibles y luego hacemos mini degustaciones. ¿Tenéis algún tipo de colaboración? Decías que al principio había surgido de un responsable de una entidad del tercer sector de Francia. Sí. ¿Tenéis contactos con las asociaciones de los distintos países donde estáis acudiendo? Sí, estamos aquí para, más que nada, para integrar estos guías con discapacidad visual. Intentamos de integrarlos en el mundo laboral, o sea que todas las ayudas que podemos tener de fuera son las bienvenidas.
Gran idea, me parece, porque dices hasta teatro, a Sí. ciegas también, todo a ciegas. Pero nuestros padres escuchaban antes el teatro en la radio, ya que luego se llama la imaginación. Eso es bonito. Y poesía, por ejemplo, puede ser maravilloso, una buena música, poesía oscura. También. Y cuentos también. Una idea realmente maravillosa, todo esto es bonito. Sí, sí. Decías que ya estabais estabais en Moscú, decías en París. París, Londres. Moscú es una franquicia y estamos ya en camino para Nueva York. Esto pensáis, veis que en principio tenéis, claro, todo el mundo que tenga que experimentar esta experiencia, una vez en la vida por lo menos quiera probarlo, con lo cual mucha gente pasará por ahí. Sí, porque estamos en París y no solo hay franceses. Aquí son 5 meses que estamos en Barcelona y no solo hay españoles. Hay gente que viene de todas partes. Tengo americanos que vienen ahora en julio, tengo holandeses, alemanes, ingleses, franceses. Tengo chicos que vienen fuera también de las islas, aquí alrededor de España, y vienen de Madrid o de Lérida o de Málaga, por ejemplo. Ya tenemos bastante visitantes del mundo entero, podemos decir. ¿Y el negocio no lo planteáis como franquicia, lo planteáis No. todo de una misma madre, digamos? Sí, así Una es. extensión del territorio, Sí, hasta ahora compráis sí. o alquiláis los locales, Es correcto. y os instaláis y seguís trabajando directamente en el territorio. Sí, y damos prueba también que, mira, hasta ahora, no hemos tenido ninguna subvención ni ayuda de fuera. Y somos una empresa como cualquier otra. Ahí es, que lo podemos integrar también, podemos integrar discapacitados en todas las empresas. O sea que la nuestra, pues mira, empleamos un 40% de gente con discapacidad en la empresa dans le noir. Aquí También, insisto, una cosita que es muy importante, Didier Roche es, por ejemplo, el director general del grupo Dans le Noir y es invidente. También hay otro compañero mío que es formador. O sea que estamos a todos los niveles con gente con discapacidad. Eso es lo bueno y lo bonito. Y la prueba la damos, espero. ¿La intención es de expandirse mucho en muchas ciudades de Europa y del mundo? ¿O tenéis una limitación que os implangáis desde el principio? No, vamos en ciudades grandes, ciudades como Barcelona, como París, Londres, en capitales también, ¿por qué no? Si nos esperan podemos llegar hasta Madrid. También, claro, en sitios bastante grandes, porque es casi una experiencia única. Hay gente que repite, y si no, pues al menos vivir la experiencia una vez, porque impacta, es interesante. Deberíamos de vivirla todos al menos una vez. Y cuando me preguntaste el tipo de público que tenemos, pues también tenemos discapacitados que vienen. O sea que tenemos invidentes, tenemos chicos que van con silla de ruedas, tenemos sordos y tenemos todo tipo de público. O sea que no está abierto a un tipo de persona, está abierto para todos. Lo que lo encuentro muy interesante, sobre todo para niños pequeños, ¿no? Es decir, que descubran ya de bien jovencitos prácticamente lo que significan los otros sentidos, no basarse en uno, porque la gente, habéis de saber que hay estudios hechos que dicen que el 80% de la información que recibe un ser humano es vía visual, los demás sentidos son muy importantes, no están utilizados, con lo cual ya de pequeñitos, si empieza a descubrir este mundo, es muy importante para todos. Correcto, nos gustaría ir además en las escuelas para sensibilizarlos, porque hubiera menos racismo, hubiera quizás menos violencia también, y una manera también de decir que hay gente diferente, pero ¿qué? Al final. Y tú sabes que estos chicos son muy interesantes porque hacen preguntas muy bonitas a mis guías y luego hablan entre ellos, y tengo una chica a quien pienso por ahora, es la segunda vez que viene a cenar y quiere venir con toda su clase. También hacemos cumpleaños para los niños, para sensibilizarlos al mundo de la discapacidad. Sí, porque lo que dices de racismo ahí somos todos iguales. Ahí es. Peor que los ciegos somos nosotros, en el comedor. Y, por ejemplo, la gente cuando recibe la ayuda por parte del guía que lo viene a recoger al principio, ese de pequeño túnel que comentas,
¿se entrega completamente o veis un rechazo por parte de alguien que está un poco más reprimido? ¿O cómo? No, tanto no, pero está tenso porque, bueno, le extraña, no sabe dónde va, cómo lo va a vivir. Siempre la gente cuando sale, la primera frase a menudo es, pero es que no hay luz. Piensa la gente que hay una vela, que hay un rayo de luz, que hay algo, porque la oscuridad, ¿cómo la conseguimos? No es fácil, porque en la casa de cada uno siempre hay la LED de la nevera, el despertador o hay la luz de una lámpara de fuera de la calle, o sea que ahí no hay nada de luz. Y la gente, bueno, hasta que no sale, pues no sabe cómo puede ser. Y ya cuando salen besan a mis guías y, bueno, lo abrazan muy fuerte, vienen hasta nosotros a veces y también pues luego están contentos de haber vivido algo único. Se dan cuenta que faltándole una esto la ayuda es importantísima también. Sí, correcto. A veces también dice mucha gente que se le sube muchos recuerdos olvidados. No sé por qué, la oscuridad trae muchas cosas. El ambiente dentro de la sala es animado, hay buen ambiente, más risas, carcajadas, o la gente... Claro, un montón. O sea que venimos también para divertirnos, ¿eh? No es solo una experiencia de ver cómo es la oscuridad. La experiencia es de la comida, las bebidas, como comentamos antes, la experiencia de la oscuridad y de mis guías. La gente viene para divertirse también. O sea que la gente habla y cuando hay cumpleaños yo le pregunto a ver si pueden traer un regalo, aún sea pequeño, para que lo abras a oscuras y es bonito. Y luego todo el comedor canta el cumpleaños de la persona, de quién es. No, es muy animado, ¿eh? Sí. Y se hablan entre ellos. También eso, la experiencia social y humana, porque en un comedor, en un restaurante, la gente no se habla de mesa en mesa. Y aquí, pues, se hablan porque quieren compartir con los vecinos la experiencia. Y mucha gente sale y luego, por ejemplo, una pareja que entra sola sale con otras parejas como mejores amigos de toda la vida y luego están tomando copas hasta que ya se harten. Sí, porque te diriges lo que personas, cuando estás dentro, pues no te has fijado en todos los comensales que tenías, los conoces ahí por primera vez, no les ves la cara, no le ves si es una chica que te quieres ligar, no ves nada, y de repente, cuando sale una vez, pues algunos se puede llevar una sorpresa incluso. Sí, pero ahí no hay nivel social ni prejuicio. O sea que eso también es lo bueno en este mundo de hoy. De compartir todo esto, todo lo humano, que olvidamos un poquito. Yo lo veo, digo, repito, muy positivo, sobre todo para niños. Comentábamos el tema de respetar a todo el mundo, ver que somos todos iguales, que partimos de las mismas bases. Correcto. Temas muy interesantes. Sí. Bueno, Maite, aquí cada programa hacemos un pequeño intermedio. Veréis que esto se pasa enseguida, porque una hora prácticamente no es tiempo. Pero bueno, ahora mismo el Claudio me dice a través de este pequeño auricular. Aquí vamos casi como robotitos, El micro aquí el escucha este. Seguimos aquí con todos vosotros en discapacidad.tv. Seguimos pidiendo la ayuda de empresarios y empresas que quieran ayudar con este canal. Sabéis que este canal es una iniciativa, yo diría que única en el mundo, en que presentamos discapacitados los programas, muchas veces son los mismos productores, tratamos todas las discapacidades, desde la física, la intelectual, la mental, la visual, la auditiva, todas prácticamente. Y pretendemos dar a conocer a la sociedad nuestras problemáticas. Estamos incidiendo ahora mismo, antes que en mi programa había una reivindicación ante el Barça de las personas en sillas de ruedas. Estamos pidiéndolo. Queremos mejor calidad de vida, queremos tener acceso a la cultura, queremos tener la eliminación de las barreras que existen en nuestra sociedad. Porque, como siempre decimos, los discapacitados queremos vivir exactamente lo mismo que el resto de la gente. Tenemos dificultades, muchas, pero hay que ponernos un poco fácil para conseguir todo lo que queremos conseguir. Estamos con la Maite Suto. Maite, seguimos aquí contigo. Sí. Y ahora nos acompaña un nuevo compañero que es Héctor Grau, que es una de las personas que comentaba anteriormente la Maite, que son los guías camareros que acompañan en Don Le Noir
a las personas. ¿Qué tal, Héctor? Hola, buenas noches. ¿Cómo fue meterte en este tinglado del Don Noir? ¿Cómo lo encontraste esto? Bueno, a través de la bolsa de trabajo de la ONCE. Ellos fueron los que me pusieron en contacto con Maite y su equipo, y bueno, a partir de aquí envié el currículum y comenzamos a estar en contacto. Me comentaba la Maite que tuviste que hacer un curso de formación inicial de unos 4 días bastante intensos. Sí. ¿Cómo te encontraste sirviendo en las mesas? Muy bien, la verdad es que lo montaron muy bien, porque además también sí que fue intenso, pero el ambiente ya era agradable. Y luego pues la verdad es que estaba muy bien pensada la idea y incluso la formación al principio, y fue muy amena. La verdad es que fue amena y interesante. ¿Y cómo va la experiencia? ¿Te está gustando? Sí, bastante. La verdad es que mucho. Hablábamos con Maite de gente que viene de cualquier parte del mundo y que no conoce el sistema que hay allí y que se sorprende y está un poco tenso a la entrada. Explícanos un poco cómo te encuentras con la gente cuando la recoges en aquel pasillo. Bueno, la verdad es que utilizas mucho la psicología, y hay una cosa muy bonita de la experiencia. A ver, yo previamente a estar aquí en Dance Lenoir pues también había participado mucho en lo que eran actos de sensibilización en cuanto a campañas, etcétera, etcétera, a nivel estudiantil, ¿no? Entonces yo lo que me doy cuenta es que se sensibiliza mucho más a una persona pues con una cosa tan simple y tan cotidiana como una cena, digamos, a ciegas, a oscuras, que no a veces incluso pues montando todas las paradas que quieras, todos los chiringuitos, contactando pues para que te sirvan materiales y teniendo abierto pues durante una feria o un acto pues 12 horas consecutivas. Es mucho más, llegas mucho más a la persona, porque básicamente pues invierten los papeles. A ver, ¿cómo es la experiencia cuando recogemos a un grupo? A ver, tienes que utilizar, como decía, mucho la psicología, porque ya cuando entras al grupo ya sabes perfectamente la gente, pues si entra pues con una serie de miedos o de fobias, o entra pues dispuesta, abierta a la nueva experiencia. Viene a ser una cosa tan sencilla como a la hora de guiar al grupo, pues cómo ellos funcionan o entran al paso del guía. Ya cuando notas pues que una persona pues o un grupo te está entrando al mismo paso que tú, es que va desenvuelta, que no tiene miedo a la oscuridad y que no tiene miedo a la experiencia, que va pues con la mente, digamos, abierta. En cambio, cuando ya vas como remolcando al grupo, eso quiere decir que ya entran con fobias, con miedos, que la gente pues puede tener sensaciones más difíciles, y entonces tienes que estar un poquito más por ellos. ¿El trabajo de ir sirviendo los platos y las bebidas resulta complicado o sois hábiles totalmente al realizar este trabajo? No es complicado. La verdad es que es hábil, somos hábiles todos los compañeros. No resulta complicado porque está muy bien estructurado, digamos, lo que son las posiciones de las mesas, y luego pues a la hora de ir posicionando a la gente en cada una de las mesas. Entonces, como sabemos en cada mesa, pues dónde está cada persona con el plato o el menú que ha pedido, entonces no resulta complicado. ¿La relación que hay con los comensales? ¿De seguida la gente está distensa? ¿Se produce el diálogo correcto, todo normal? ¿O qué tipo de relación se produce entre vosotros? Porque ellos, lo que decíamos a Maite, que ellos están acostumbrados a ser ellos que nos ayudan a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Hay algún tipo de modificación en la relación? Total. A ver, la gente cuando entra allí ya en el pasillo, pues ya como se queda a oscuras, ya pasa a estar en tus manos. Entonces, allí se les acomoda en las mesas. Lo que se trabaja mucho todos los camareros es la proximidad, por una cosa muy sencilla, porque si una persona pues entra nerviosa, a ver, es que es un toque diferencial, digamos, entre Dance Lenoir y el resto de restaurantes, precisamente, que utilizan la luz. Generalmente en los restaurantes, el trato es muy frío con el camarero. El camarero es simplemente pues una persona, entre comillas, un tanto robotizada, que sirve para ir desde la cocina hasta la mesa y servir los platos. Más allá de esto, o pedirle pues un refresco más o otra copa, no tienes ningún trato. En Dance Lenoir es diferente, porque precisamente pues como la gente está en tus manos, generalmente pues si te entra nerviosa,
Si no le das un trato de proximidad para que se tranquilice, para que se relaje y se sienta a gusto, no va a aguantar la experiencia. Y una persona pues que entra tranquila, si se encontrara en el comedor totalmente abandonada por parte de los camareros, pasaría exactamente igual, se pondría tensa. Entonces todo lo que es el trato es muy próximo. Hablábamos con la Maite antes, Héctor, del tema de la importancia de la integración laboral de grupos discapacitados, ¿no? Ya sabemos la dificultad que existe en nuestro país, aquí nadie respeta la LISMI. La Maite me contaba que en Dolenoir hay casi el 40% de discapacitados contratados. Aquí, Maite, el 2% no lo respeta nadie, ¿eh? Pedimos solo el 2% y ese no pedimos el 40%, sino que pedimos el 2% de momento y ese no lo respeta. Tú me comentabas hace un momento que has tenido una larga experiencia a nivel laboral, porque explícanos un poco en otros trabajos que has trabajado, porque me ha parecido importante los trabajos que has hecho hasta ahora mismo. Héctor, explícanos dónde has estado. Bueno, a ver, en el 2004 en 2003, perdón, acabé la carrera de periodismo, me licencié en periodismo en la UAB, en la Autónoma de Barcelona. A partir de aquí, precisamente, pues porque sabía que el mercado laboral pues estaba muy complicado, porque mientras haces prácticas mientras estás haciendo la carrera tienes que hacer prácticas en cuanta más medios mejor, pues para tener un fondo, ¿no? Y entonces ya ves que la cosa pues está muy muy complicada, aparte que el periodismo pues es una carrera bastante precaria. Entonces, junto con un grupo de amigos decidimos montar una productora audiovisual, porque era lo que nos gustaba, ¿no? También, montamos una sociedad limitada laboral, una especie de cooperativa. Y allí básicamente pues también la mitad o más de la mitad de la gente éramos personas con algún tipo de dificultad, con algún tipo de discapacidad. Entonces, pues el proyecto comenzó muy bien, pero costó mucho el ubicarnos, digamos, en este sector y al final pues 2 años después así pues decidimos cerrarla. A partir de aquí pues estuve también mirando de colaborar en otros medios de comunicación. Conseguí pues trabajar a media jornada durante 1 año y medio en una televisión local de aquí de Barcelona, y luego también busqué otro trabajo alternativo. Estuve trabajando durante 2 años y medio, una cosa así, en una campaña, en un call center, en una campaña de la ley de la dependencia informativa, una campaña informativa. Con la llegada de la crisis, pues lo que pasa, siempre el escalón más bajo es el que la padece más, y cuando las empresas comienzan a recortar personal, pues es el primero que sale. Yo hacía poco, relativamente poco, que había entrado en Canal 25, pues me despidieron, luego fueron más gente también, me siguieron los pasos, y luego pues en la campaña pues también al final, con los recortes que están habiendo, pues la licitación que tenía que salir en diciembre pues no se renovó y se lo dieron a otra empresa. Entonces, a partir de aquí, yo me pedí la venta del cupón en la 11 y luego, pues para diciembre salió la oportunidad de Danslenoir, y a partir de entonces pues estoy compaginando los 2 trabajos. Porque tú, Danslenoir, ¿qué trabajas? ¿Por las mediodías y las noches o qué horario tienes? En Danslenoir trabajo en el turno de noche. Entonces ya me lo miro de compaginar en los fines de semana, luego si algún día se me requiere, pues entre semana también. Son turnos que van un poco justos, pero son compatibles. Hago la jornada completa pues en la 11, en la venta del cupón, y luego pues ya engancho con el otro trabajo. Nosotros aquí, Héctor, hemos hablado mucho del tema de integración laboral de los discapacitados, porque es precisamente los problemas más graves que realmente existen, porque sin integración laboral será difícil una integración social, porque si la persona no tiene recursos económicos difícilmente conseguirá una preintegración social. Con toda tu experiencia, sabiendo que lo está pasando mismo con el tema del cupón, el tema de la polémica, la bajada de las ventas que es importante, las alternativas que se abren, no sé, di algo a tus compañeros con discapacidad visual, hacia dónde orientarlos, qué posibilidades hay, porque es un tema que nos preocupa mucho, este tema. La cosa realmente ahora está muy muy difícil. Ahora es ahora es aguantar el bache. ¿Hacia dónde orientarse? Yo creo que la orientación, los pasos son los correctos. Lo que falta es más sensibilización empresarial y a nivel pues social, y de las administraciones públicas. Aquí pues enseguida, digamos, las empresas, o más que las empresas, la administración se pone medallas por todo, pero realmente los trabajos
o los trabajos no lo hacen a fondo. Siempre es todo como muy superficial. Luego, pues cuando vienen mal dadas, pues el eslabón más precario, digamos, más abajo de la cadena es el que se rompe. Bueno, es que aquí hablamos de que las empresas privadas no respetan el 2% de la LISMI, la Ley de Inserción Social del Minusválido, pero es que las entidades públicas ni tan siquiera respetan el 3% que, bueno, aquí lo dices, ellos mismos han hecho la ley y no la respetan ellos después de 28 años de promulgada la ley, porque esta ley es del año 1982 y fue precisamente un catalán, Ramón Trias Fargas, que gracias a aquel trabajo que hizo pues tiene un reconocimiento importante en Cataluña. Hace poco se le puso un nombre a una calle aquí en la Vía Olímpica, etcétera. Pues después de 28 años ese 3% todavía no se contempla. Otro tema que me ha parecido muy interesante, Héctor, es el tema de que comentaba de la sensibilización. También hablamos con la Maite el tema de la gente descubre el gusto, el olor, el tacto, temas que habitualmente la gente no detecta. Explica un poco más del tema de cómo se podía intentar sensibilizar a la gente, porque hablamos desde que la gente ha de saber cómo comportarse ante nosotros, con nuestras capacidades. ¿Cómo lo ves la orientación esta a nivel de sensibilización? ¿A nivel de Dance Lenoir o en general? Sí, bueno, en general y Dance Lenoir también. Bueno, en Dance Lenoir lo importante es que la gente al venir a cenar allí pues se pone en la piel de la otra persona, del discapacitado visual en este caso. Y sobre todo lo importante ya no es que coman, sino que se pone en la piel de la otra persona y ven que, a ver, que más allá de que una persona pues tenga una discapacidad y vea peor o no vea, pues que la vida sigue, que las cosas se pueden hacer. Y allí lo que se dan cuenta, claro, de forma muy acelerada y bueno, muy acelerada básicamente, ¿no? Pero que es que el cuerpo pues te tiene diferente, a ver, el cuerpo lo que tiene son muchas potencialidades, ¿de acuerdo? Y entonces que al faltarles allí concretamente pues el sentido de la vista, pues tiende a reequilibrarse. Claro, es en 2 horas, que tampoco da para mucho, y claro que también pues solo es la experiencia degustativa a la hora de comer un plato, ¿no? Pero ellos mismos se dan cuenta de que una persona precisamente pues que tiene el problema de visión, que ellos están acostumbrados a lo que hablábamos antes, a cruzar una calle y claro, como si necesitara siempre ayuda de otra persona o fuera un poco desvalido, pues allí precisamente les está dando todo el soporte del mundo, todo el apoyo, y hace pues que ellos sean útiles o válidos en esa situación, ya sea pues explicándoles anécdotas, ya sea pues explicándoles trucos pues para poder comer, o ya sea sobre todo, entiendo yo, pues mucho apoyo psicológico o mental en esa situación. Y la gente se da cuenta inmediatamente que la discapacidad la puedes tener muy cerca en cualquier momento. Claro, claro. Pero yo entiendo que eso no es lo que más sensibiliza a Dance Lenoir o nuestra experiencia. Pero sí que es cierto que, a ver, la gente que no tiene ningún problema de salud se piensa que, bueno, que va a ser así o que va a estar así toda la vida, ojalá lo esté, pero que, bueno, un problema de salud, una discapacidad nos puede venir a cualquiera en cualquier momento. Héctor, a nivel de futuro, ¿cómo te lo planteas? Bueno, básicamente yo ahora me planteo pasar el bache, no me planteo nada, entonces de momento es ir tirando, de momento, y bueno, la verdad es que la situación está bastante mal como para enviar currículums. No lo sé. De momento tengo 2 trabajos que me dan cierta estabilidad, Dance Lenoir me gusta mucho y bueno, a seguir así. ¿Y colaboraciones puntuales no haces de periodismo? ¿No estás intentando trabajar en algún medio, aunque sea de voluntariado o alguna asociación o algún tema? No. No te da tiempo prácticamente, porque no me da tiempo. 2 jornadas. No me da tiempo. Bueno, Maite, ¿cuántas personas tenéis con discapacidad contratadas como guías en Dance Lenoir? Aquí son 6. 6. ¿El restaurante más grande que tenéis, que es el de Barcelona, o tenéis otro? ¿Cuánta gente cabe? Para la gente que quiera saber, por ejemplo, una empresa que hace una comida de fin de temporada o algo, ¿cuánta gente cabe? Pues son 60 comensales. 60 comensales. Y tenemos una zona de luz también muy linda, con una barra también. O sea que se puede privatizar, se puede hacer un montón de cosas, con luz y sin luz. Ahí es. Ya tenemos empresas que nos contactan, ya hemos hecho cosas también a oscuras con empresas. Y seguimos. Y de tamaño es como París y como Londres. Ahí también hablábamos con la Maite el tema de experimentar otros temas para discapacidad visual que nos puede ir bien para nosotros, como por ejemplo descubrir el tacto en monumentos, ¿no, Héctor?
Sí, es que, a ver, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que el cuerpo tiene muchas más potencialidades. Precisamente, pues porque el sentido de la vista es el fundamental, el que más utilizamos, pues damos un poquito de lado el resto, pero en el momento que uno nos falla, el cuerpo es que automáticamente, instintivamente ya lo que procura es reequilibrar. Entonces, claro, es cuando pasamos a potenciar otros sentidos, sea el tacto, el gusto, el oído o el olfato. Porque temas de, como hablamos de libro hablado, el tema de teatro, todos estos temas que nosotros somos oscuros, precisamente estamos intentando potenciar el tema de cosas que nosotros vemos, porque también sirva para el resto de la gente. Sí, pero en esto se está dando bastantes pasos, aún se está un poco lejos, pero se ha evolucionado mucho. La verdad es que la sociedad ha evolucionado, de 30 años para aquí ha evolucionado, pero aún estamos muy lejos. Incluso en el trato que tiene, por ejemplo, un chaval joven con una persona mayor, se nota incluso en la calle, ¿no, Héctor? Sí, se nota, es que es en todo, es que es en todo. Sobre todo, a ver, en lo que son socialmente, ¿no? Pero lo que es pues el acceso a la cultura, el acceso a la educación, esto se ha avanzado muchísimo. Lo que falta es el acceso a la estabilidad, pues al mercado laboral, ¿no? A la estabilidad laboral. Esto es una lucha más dura. Yo estoy diciendo hace tiempo que todos estos temas se están consiguiendo, se consigue el acceso a la cultura, al cine, el teatro está haciendo grandes avances con audiodescripciones, el tema de los museos, monumentos, recorridos naturales por la montaña, etcétera. Pero el gran aspecto puntual y gravísimo va a ser la integración laboral, que va a ser... ¿La venta del cupón te va bien, Héctor? ¿Te va yendo bien? Bueno, estamos en crisis, eso, a ver, la venta del cupón pues va yendo, pero es que la crisis se nota en todos los aspectos. Bueno, Maite, dinos direcciones, cómo llegar hacia vosotros, la página web, porque la página web que tenéis, ¿una explicación un poco de lo que hay? ¿O qué hay? Sí, correcto, ya va bastante informaciones sobre todo lo que hacemos y dónde estamos ubicados, y ahí puede entrar en www.danslenoir.com. El restaurante está ubicado en el Borne, en el Paseo Picasso número 10, frente al Parque de la Ciutadela. El teléfono es el 93-268-7017. Estáis situados en un barrio cada vez más ambientado. Sí, la verdad que sí. Estamos bien ubicados y el restaurante muy bonito. El de la Ribera es un barrio que en Barcelona está yendo más ambiente por las noches, se está rehabilitando toda la zona, la calle Princesa, la calle Moncada, la Catedral del Mar, correcto. El propio Borne también. ¿Sabe lo que se hace con el Borne? ¿Lo sabéis vosotros qué se hace con el Borne al final? ¿Cómo que? Con el Borne están decidiendo si hacen una biblioteca o si hacen la historia de Cataluña, no sé qué, han recogido unas cuantas cosas de la ciudad de Barcelona en los años 1700 y está pendiente de hacerse un museo por ahí. Bueno, ¿quieres comentar una cosa más, Héctor? ¿Un asunto más que te parece interesante que no hemos comentado? Bueno, en principio, pues a la gente que nos vea, pues que si tiene interés en venir, pues que acuda, que se lo va a pasar bien, que la verdad es que hablábamos antes de la gente que se encuentra un poco mal en la oscuridad, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño. Yo creo que el 90 y tantos, larguísimo % de la gente que acude a Dans Lenoir, la verdad es que se lo pasa bien. Es muy poca la gente, a lo mejor un 1%, un 0,5%, la gente que no aguanta. Pero es que eso ya lo notas cuando entras al comedor, que no aguanta la experiencia y tiene que salir fuera a la zona iluminada. Yo, una persona os habrá dicho, oye, que si esto es para toda la vida, lo que tengo yo en la vida, tengo mucha suerte, posiblemente os lo pueden decir, Maite. No, que por ejemplo, si están durante la oscuridad y dicen, bueno, la gente que está así, yo puedo tener problemas, son menos importantes que posiblemente esta realidad, y superficialicen mucho más sus problemas posiblemente. Bueno, yo me gusta decir que sabemos lo que tenemos cuando lo tenemos perdido, ¿eh? O sea que hay que disfrutar mientras estamos en buen estado de salud y lo tenemos todo. Eso es verdad, la gente cuando entra ya, pues a veces sí que hace este tipo de comentarios, ¿no? Allí, pues a la hora de compartir pues la charla que hacemos o la experiencia pues de degustar los platos, también sí que es cierto que les ayuda a valorar más lo que tienen, sin la necesidad de haberlo perdido previamente. Sí. Maite, ¿un comentario más? Más que un restaurante, una experiencia humana, sensorial y social única. Bueno, pues ya sabéis, Dans Lenoir, la calle Picasso número 10. Nosotros tuvimos la amabilidad de invitarnos a la dirección Dans Lenoir, a las asociaciones de aquí de discapacidad visuales, acudimos hace ya unos cuantos meses,
Evidentemente nosotros no vemos, porque yo soy ciego total habitualmente, y no me sorprendió, pero que sí que mucha gente, lo que sí fue mucha confianza, porque me encontré con representantes del consulado francés y salimos amigos. Eso es. Había una chica que no conocía antes de entrar y cuando salimos de la claridad, ella sí que me vio a mí, yo no la vi a ella, seguía sin verla, pero fue una relación realmente muy interesante. Pues ya sabéis, cualquiera de vosotros que quiera experimentar esta nueva sensación, de momento en Londres, París, Barcelona, y en el futuro, pues esperemos que habréis muchos más restaurantes en el mundo. Cuanto más y la cosa vaya bien, ya decimos que se van pasando a mitad de los catalanes por ahí, pues tenéis para bastante temporada, de 60 tenemos bastante tiempo. Sí, tenemos. Pues vaya muy bien a todos vosotros, gracias Héctor por tu presencia, también a ti Maite. Muchas gracias. Y para despedir el programa, únicamente quería comentaros de que cuando hablamos de medidas, de formación a arquitectos, lo hacemos con toda la razón del mundo, ¿no? Siguen habiendo errores gravísimos, se están haciendo cosas mal, y muchas veces por no hacernos caso a las asociaciones discapacitados. Hablábamos hace poco tiempo del tema de la señalización de las paradas de autobús con señales podotáctiles. Las pusieron de plástico y las pegaron contra el suelo. Al poco tiempo la cola ha dejado de funcionar, se ha despegado y te encuentras realmente que está siendo un peligro para la gente, sobre todo la gente mayor, que si tropieza se la pega y se hace mucho mal. Hay una línea 9 del metro, se han inaugurado unos trozos de ella, sabéis que es la línea de metro más larga de toda Europa, y da desde Santa Coloma y Badalona hasta el Prat de Llobregat y el aeropuerto de Barcelona, tendrá más de 44 kilómetros. Hemos entrado dentro de las estaciones y hay unos cuantos errores, que nos hagan visitar las instalaciones antes de inaugurarla, que nos pregunten, que los arquitectos se formen. Sigue siendo muy lamentable el que en la carrera de arquitectura no haya formación en accesibilidad. Luego, fijaros lo que está pasando. Los arquitectos están durante 5 años estudiando con una filosofía que significa la filosofía que tienen sus maestros, sus profesores, que son de la vieja guardia, no están especializados en accesibilidad. Y cuando acaban la carrera, llevan ya 5 años comiéndose el coco una filosofía, han de emprender otra, que es la accesibilidad, que es la buena, es la que permite que circulemos todos por las calles, por los metros, por los autobuses, sea tu condición sea la que sea, seas discapacitado, sordo, ciego, paralítico, porque hablamos de accesibilidad cuando hablamos de la accesibilidad imperceptible, del diseño universal para todo el mundo. Nadie se dará ni tan siquiera cuenta de que existe. Todo el mundo pasa por un pasillo de 80 o más, todo el mundo coge un ascensor para llegar hasta el metro, todo el mundo entra en el vagón si está al mismo nivel que el andana. El lavabo adaptado para discapacitados va bien para todo el mundo, nadie se quejará. Repitamos, accesibilidad para todos. Bueno, ya me dice el Claudio que esto acaba, vuelvo a dar las gracias a Maite y a Héctor, al Claudio también que está aquí con los bártulos, lo tenemos ahí detrás con los bártulos, me indica los tiempos. Ahora ya tengo reloj, tengo mi reloj táctil, ya sabéis que estábamos a punto de acabar, Claudio. Muchas gracias a vosotros y hasta el próximo martes aquí de 8:30 a 9:30 en B1 más B2 más B3. Hasta siempre, gracias. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor.
Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a quienes tienen una discapacidad? Incorrecta. Discapacitado, personas con capacidades diferentes o persona que sufre una discapacidad. Correcta, personas con discapacidad. Incorrecta, cieguito, invidente o minusválido. Correcta, persona con discapacidad visual o persona ciega. Incorrecta, sordo, sordomudo o sordito. Correcta, persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecta, inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Correcta, persona con discapacidad física. Incorrecta, mongolito, deficiente, retrasado o discapacitado mental. Correcta, persona con discapacidad intelectual. Incorrecta, loco, demente o bipolar. Correcta, persona con discapacidad psicosocial. Siempre antepon la condición de persona y después la circunstancia de su discapacidad. Por una cultura inclusiva de las personas con discapacidad. Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. Anáhuac, México. En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos, así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso. Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse. Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.